Bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestra sesión número 6 del presente diplomado en primeros auxilios psicológicos. Espero se encuentren muy bien y que, bueno, esta sesión sea fructífera tanto para ustedes como para mí. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Ujú. Un momento, por favor. Ujú. Bien, me gustaría saber si se pueden apreciar la PPT. A ver, ¿quién me escucha? Buenas noches, ¿pueden apreciar la PPT? Sí, Miss, se ve. Bien, chicos. Como les decía, continuamos con las sesiones del diplomado en primeros auxilios psicológicos. El tema de hoy es primeros auxilios psicológicos en niños, adolescentes y adultos. ¿Sí? Quien les habla, Tatiana Mena Nevado, psicóloga de profesión. Eh, Se va a ir dando la sesión, cualquier sugerencia, cualquier interrogante, cualquier duda, me lo pueden hacer saber, ¿sí? Ya saben que esta clase es participativa y juntos aprendemos y la hacemos más nutritiva. Continuamos. Bien, en esta primera sesión eh, vamos a abordar de modo específico cuáles son aquellas técnicas que podemos realizar en el caso de intervención de crisis, ya sea de primer nivel, ¿no? En que se pueda brindar apoyo, contención en niños, adolescentes, adultos tempranos, ¿no? Y algunos casos particulares como eh, personas con problemas o trastornos psicológicos u otros temas específicos, ¿sí? Con la finalidad de poder, pues, evitar, ¿no? Las posibles secuelas que producen los traumas, ¿no? Cuando no son tratados de una forma adecuada, oportuna, ¿sí? La aplicación de los primeros auxilios psicológicos es muy importante realizarla, ¿no? Ya que es una población vulnerable, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, debido a que pues recién están desarrollando, ¿no? Su personalidad, no tienen las suficientes estrategias de afrontamiento ni la experiencia como para poder afrontar las diversas situaciones que pues la vida puede atribuir, ¿sí? Por ser niños son más vulnerables al estrés, por ser niños son más vulnerables a los peligros, a los riesgos en que se pueden exponer en esta sociedad. ¿Con qué finalidad vamos a realizar los primeros auxilios psicológicos en este tipo de población? Pues en primer lugar, para poder reducir la ansiedad y el estrés que un evento traumático pueda producir en niños, niñas y adolescentes. Otra finalidad es mejorar, ¿no? En ellos y que aprendan de alguna manera a regular sus emociones, ¿sí? Que desarrollen esa inteligencia emocional, esa resiliencia, ¿no? Para poder afrontar las diversas situaciones de la vida misma, así como la prevención de futuros trastornos psicológicos que se puedan producir productos de esos eventos traumáticos, ¿no? Ustedes saben que el desarrollo del niño, la personalidad generalmente se desarrolla o se termina de desarrollar a los 18 años, ¿no? O es donde el niño dispara los primeros síntomas de enfermedades psicológicas. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos en ellos diversas estrategias, diversas técnicas, diversas formas de prevención para
De este modo, amortiguar o minimizar las enfermedades mentales. Disculpen, mi perrito está insoportable. Bien. Etapas de desarrollo evolutivo en niños y adolescentes. Bien. Tenemos la primera infancia de 0 a 3 años. Como sabemos, el desarrollo físico, desarrollo cognitivo y desarrollo psicosocial. Voy a puntualizar las principales características de estas etapas del desarrollo humano, ¿sí? Los niños de 0 a 3 años en el desarrollo físico, pues al nacer, operan en diversa medida todos los sentidos y sistemas del cuerpo, ¿no? Sales al mundo, exploras, miras, vas viendo formas, eh, teniendo esa conciencia, esa ímpetu, esa necesidad del niño de empezar, ¿no? A sentir, a, a tener experiencias de primera mano con la realidad que es muy diferente a la que estaba acostumbrado, ¿no? En el vientre materno. A nivel de desarrollo cognitivo, pues se presentan habilidades para aprender y recordar, incluso en las primeras semanas, ¿sí? Y a nivel psicosocial, pues el apoyo tanto de sus padres y otros son muy necesarios para que se pueda desarrollar. Otra característica de la infancia de 0 a 3 años es que se incrementa la complejidad del cerebro, ¿sí? Es muy insensible a las influencias ambientales en las cuales se pueda desarrollar. En cuanto al nivel cognitivo, hacia el final del segundo año se desarrolla la capacidad de usar símbolos y resolver problemas. Y a nivel psicosocial, pues se desarrolla la autoconciencia, ¿sí? Otra característica a nivel físico, rápido crecimiento físico y desarrollo de las destrezas motrices. Eso principalmente en los 3 primeros años, ¿no? Incluso en los primeros meses, de un tiempo para otro, las madres primerizas ni se dan cuenta en qué momento crecieron los niños, ¿no? Porque hay un rápido crecimiento y desarrollo tanto de sus eh, órganos, de sus destrezas, de sus habilidades y también de sus capacidades. A nivel cognitivo, pues se desarrolla la comprensión y aparece el lenguaje, ¿no? El uso del lenguaje, el poder de discernimiento también. Se produce el cambio de la dependencia a la autonomía, hay ese destete de esa independencia de estar pegado a la mamita, y empieza la etapa preescolar, también estamos a un paso, en algunos niños se desarrolla la estimulación temprana, entonces hay este sentido de dependencia y autonomía, ¿sí? Y también aumenta el interés en otros niños, ¿no? Esta necesidad de vincularse, de desarrollar habilidades sociales, muy propio de la infancia. Esta fuente es gracias a Papalia, Feckman y Martorelli del año 2012, ¿sí? La siguiente etapa, pues, es la niñez, de 3 a 6 años. Y en cuanto al desarrollo físico, pues el crecimiento es constante también. El aspecto es más esbelto, ya no es tan gruesita, robustita como en la primera infancia, ¿no? Donde los bebitos dan ganas de morderlos, ¿no? Aquí ya el crecimiento ya es más estético y las proporciones son más parecidas a la del adulto, ¿sí? De 3 a 6 años. Se reduce el apetito también. Los chicos eh, muchas veces tienen que acudir al uso de vitaminas, ¿no? Para tener apetito, para que se mantengan en su peso. Es muy probable, es muy común que haya este estado de inapetencia. También existen problemas de sueño, ¿no? Aparece la lateralidad, mejora la coordinación motora gruesa y fina y también la fuerza en los niños. A nivel cognitivo, en esta etapa, en alguna medida el racionamiento es egocéntrico. Y la infancia, las pataletas, las rabietas, no el ser yo frente al mundo, pero también aumenta la comprensión,
el punto de vista de los demás, ¿sí? A través del lenguaje. La inmadurez cognitiva produce ideas lógicas sobre el mundo, ¿sí? Se consolida la memoria y el lenguaje, la inteligencia se hace más predecible y la experiencia preescolar es común y más aún en la preprimaria. A nivel del desarrollo psicosocial, se desarrolla el autoconcepto y la comprensión de las emociones se hacen más complejas. La autoestima se da de una manera global, aumenta la independencia, la iniciativa, el autocontrol, se desarrolla la identidad del género, ¿sí? Esa diferenciación del niño, niña, y hay más comprensión. Los juegos son más imaginativos, son más elaborados, más sociables, son comunes el altruismo, ya desarrollan valores los chicos, la agresión y también el terror. Y la familia pues todavía es el centro de la vida, ¿no? En esta etapa. El niño es muy pegado a su hogar, ¿no? Pero otros niños pues, en otros niños pues este sentido incluso se cobra con mayor importancia, ¿no? Porque el apego es mucho mayor. Y bueno, luego tenemos la niñez media, ¿sí? De 6 a 11 años. En cuanto a su desarrollo físico de esta etapa, pues el crecimiento se hace más lento, ¿sí? De 6 a 11 años, aumentan la fuerza y las capacidades deportivas y son comunes las enfermedades respiratorias, pero sobre todo en cuanto todo lo respecto a la salud en general, ¿sí? Se vuelven más sensibles los chicos a contraer alergias, ¿no? O de repente problemas digestivos, ¿sí? Porque están en una constante exploración social con el mundo, con el exterior, con su sociedad. A nivel cognitivo, los niños en esta etapa de 6 a 11 años, pues comienzan a pensar de forma lógica, pero también concreta. Se incrementan las habilidades de memoria y de lenguaje, y los avances cognitivos, pues, permiten a los niños beneficiarse de la escuela formal. El autoconcepto se hace más complejo e influye la autoestima. La corregulación refleja el cambio gradual de control de los padres e hijos, y los compañeros adquieren una importancia más central. Luego tenemos la adolescencia, de 11 a 20 años, ¿sí? Se producen cambios físicos bruscos, repentinos, profundos, y con eso también los cambios existenciales, ¿no? Hormonales, emocionales. Se presenta la madurez reproductiva y los principales riesgos de salud pues se deben a problemas de conducta, ¿no? Como la presentación de drogas, trastornos de la conducta alimentaria, muy relacionados a la falta de autoestima, a la falta de consejería, a los problemas familiares, ¿sí? En otras palabras, un gran abandono al adolescente. A nivel cognitivo, pues la adolescencia, eh, en esa etapa se desarrolla la capacidad del pensamiento abstracto y razonamiento científico. Persiste la inmadurez de pensamiento y algunas actitudes y conductas, y la educación por lo general pues se enfoca en la preparación para la universidad o el trabajo. Y a nivel social pues la búsqueda de la identidad, ¿no? De mi yo independiente a lo que me dicen los demás, ¿sí? Incluyendo el pensamiento de índole sexual, de índole ideológico, ya sea de religión, de política, ¿sí? En general las relaciones con los padres es buena, pero también hay esa particularidad en la adolescencia con tendencia al aislamiento, ¿no? En mi mundo y yo, en sentirse incomprendido, ¿sí? El grupo de pares ejerce una influencia positiva o también negativa, ¿no? Por ello es recomendable un seguimiento, un monitoreo al adolescente, sobre todo en esa etapa que es muy confusa para la persona, ¿no? Porque está en este encuentro de su identidad, ¿no?
de esta capacidad reflexiva, de lo que me dijeron, de lo que yo veo, de lo que yo siento, de lo que yo pienso. Entonces es una etapa muy, pero muy trascendental en el ser humano. Y ahora pues vamos a hablar de la niñez y la muerte, ¿sí? El significado de la niñez y la muerte. Y bueno, aquí hay unas consideraciones importantes que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, la comprensión de la muerte. Por lo general, los niños menores de 5 años no pueden comprender completamente el concepto de muerte. Consideran que la persona fallecida regresará en algún momento o en sí no aceptan, niegan el evento, ¿sí? Lo ven como un tanto espiritual. Las reacciones muy comunes en la niñez es la negación, la ansiedad, la tristeza, la ira, la confusión. Y la forma de explicar la muerte, pues, debe realizarse usando un lenguaje claro y sencillo. Debemos en este momento, al explicar la muerte a un niño, tratar de ser lo más honestos posibles y directos, no dejar de lado la validación de sus sentimientos y evitar también de cierto modo el uso de eufemismos, ¿no? Como por ejemplo, no ha muerto, se fue a dormir, o está con los angelitos, o se fue de viaje y ya regresa, ¿no? Hay que ser lo más honestos y directos posibles con el menor. Y aquí podemos tener, pues tenemos aquí presente de 0 a 3 años. Los niños por lo general no tienen conciencia de lo que significa la muerte, pero presienten que algo está pasando a su alrededor, ¿no? Se dan cuenta de que algo no va bien, de que algo ha cambiado. De repente podrán notar la ausencia de la persona, pero en sí no tienen conciencia de lo que en realidad significa. Los niños de 3 a 6 años relacionan a fantasías lo que ocurre. La muerte es la ausencia física y creen que todo lo que les digamos de forma literal es válido, ¿sí? Los niños de 6 a 9 años opinan que las muertes ocurren y son irreversibles ya. Más aún no tienen conciencia de que ellos y sus seres queridos pueden morir en algún momento, ¿no? O sea, no se concientizan a fondo de que está muy cercana a ellos o es parte de ellos, de la vida misma. Los niños de 9 a 12 años, las muertes ocurren y son irreversibles para todos. Ya son más conscientes, ya se dan más cuenta, ya se dan cuenta que nadie está exento a ellos, ¿sí? A la muerte. Entonces, ¿cuál es el tipo de apoyo emocional que le podría brindar a los niños? En primer lugar, escuchar y validar sus sentimientos del niño, y que exprese, que se desahogue, el yo poder brindarle como adulto la contención emocional, el abrazo necesario, no el acompañamiento, el que no se aísle, el que no se sienta solo, sino que vea que es necesario, que es válido expresar su emoción, que es válido su sentimiento, porque es una pérdida irreversible. Ofrecer confort, ofrecerle al niño seguridad, mantener una rutina estable, ¿no? Donde el niño se pueda reacomodar nuevamente a la vida misma. Y también, pues, fomentar constantemente la expresión de sus emociones, de sus sentimientos, tanto para con la familia, tanto como para la persona que le pueda brindar los primeros auxilios psicológicos. ¿Y cómo es que comprenden los niños específicamente en la adolescencia la muerte?
pueden cuestionarla, ¿no? Los adolescentes ya la cuestionan, ¿no? Y tratan de buscar darle un tanto el significado a lo que simboliza la muerte en sus vidas. Ya tienen un pensamiento un tanto más abstracto, más complejo, más reflexivo. Y eso es en cuanto a las primeras etapas de la vida y el significado de la muerte. Me gustaría saber si hasta aquí ustedes presentan alguna duda o puedo continuar con la sesión de hoy. Bien, voy a continuar. Reacciones comunes en situaciones de emergencia. En esas etapas, ¿sí? En la infancia, de 0 a 3 años, las principales problemáticas que pueden presentar los niños son problemas para dormir, dificultades para alejarse del adulto, ¿no? Problemas de alimentación, aumento de los miedos, hiperactividad, juegos bruscos, déficit de atención, rabietas, también puede presentarse un tanto mal humor, ¿sí? Berrinches constantes, verbalizaciones también de odio, de rabia. También puede que el niño pues pierda el interés en jugar o en realizar las actividades que antes estaba acostumbrado a hacer o que disfrutaba. ¿Sí? Llanto frecuente y muy intenso. Y también puede de alguna manera presentar un tanto de embotamiento afectivo. ¿Sí? Esas son las primeras características en la infancia de 0 a 3 años tras atravesar situaciones críticas. ¿Sí? Entonces, las principales reacciones en la niñez temprana, de 3 a 6 años, son eh, miedo generalizado, alteraciones de sueño, regresiones en comportamientos ya adquiridos, ¿sí? El no querer hablar, el mutismo que se pueda presentar a esa edad, el no comprender el concepto de la muerte, la inseguridad que se pueda presentar. También es una reacción muy común en esa etapa. Y las reacciones comunes que se pueden encontrar en la niñez media en situaciones críticas son, en primer lugar, la alteración del sueño, cambios conductuales, cambios en el patrón de comunicación, el miedo generalizado, pensamientos recurrentes, constantes del evento traumático, irritabilidad, impulsividad, también se puede presentar. De repente los chicos presentan problemas en la escuela, ¿no? Con sus compañeros, con sus pares, cambios en las conductas de la alimentación, problemas en la etapa de adaptación escolar que se vuelven muy comunes por sobre todo. ¿Sí? Y esas son las principales reacciones que puede presentar el niño en la niñez media. Y acá tenemos un protocolo de aplicación de primeros auxilios psicológicos de acuerdo a cada etapa evolutiva, ¿sí? Las fases para aplicar los primeros auxilios psicológicos en los niños son contener, calmar, informar, normalizar y consolar. 5, ¿sí? Se divide en 5 fases para que se puedan brindar los primeros auxilios en, en los niños, niñas, adolescentes, de acuerdo
a sus etapas evolutivas, ¿sí? 5 fases: contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Bien. En cuanto al contener, ¿a qué se refiere en infancia? Evitar separarse del niño, cogerle las manos, ¿sí? Reconducir las conductas del apego físico exagerado, dar un espacio para el llanto o el grito controlado. Es una de las formas para poder contener. En la niñez temprana, la contención consiste en asegurarle al niño la comodidad y el descanso pertinente, así como las muestras de cariño frecuente. Y en la niñez media, pues tratar que las emociones no se desborden en los niños. Lograr un equilibrio entre la ventilación emocional y el control relacional. Recoger siempre los miedos y las fantasías, pero responder desde el nivel cognitivo. Dejar cierto espacio para que los niños puedan estar solos, pero tampoco no de forma excesiva. Y a eso pues en cuanto a la contención. El calmar según las etapas. ¿Sí? Según la infancia, el calmar consiste en ayudarle a relajarse al infante, hacer que se sienta comprendido, querido y apoyado. Facilitarle la liberación de energía nerviosa que pueda estar emergiendo internamente. Y con niños mayores pues de 2 años, ayudar a poner nombre a sus emociones, ¿sí? A empezar a que el niño las reconozca y las empiece a diferenciar. En la niñez temprana, ¿cómo lo podemos calmar al niño? Hablarle en voz baja y suave, procurar actividades relajantes, tratar de distraerlo con elementos de su mundo imaginario, porque en esta edad pues tienden mucho a la fantasía. Y pues en la niñez media, ¿cómo poder calmarlo? Hablarle también de una forma baja, pausada, ofrecer motivos y razones que le ayuden al niño a poder tranquilizarse. Recordar alguna situación previa en la que tal vez el niño pudo controlar sus miedos. No decir nunca que si se calma todo irá mejor. Posiblemente eso no sea verdad. Permitirle distraerse viendo la televisión, jugando con amigos, el mayor tiempo posible. Y eso en cuanto a la fase de calmar. En cuanto a la fase de informar. En la infancia, pues podemos trabajar en cuanto a intentar explicarle al niño en un lenguaje adaptado a su edad cuál es la situación que está atravesando, ¿no? ¿Cómo es que podemos describir o puede comprender el evento traumático que puede estar sucediendo de un mejor modo? Utilizando frases cortas y sobre todo que pueda entender que no está solo y qué pasará y qué es lo que pasará a continuación para darle un tanto sentido de tranquilidad, de seguridad. No ocultarle ningún tipo de información, no mentirle nunca, no decirle al menudo al infante de que lo entendemos, de que sabemos que está triste y que tiene miedo. En la niñez temprana, pues podemos informar usando un lenguaje adecuado a su edad, explicar lo ocurrido de forma simple y honesta, tratar de responder a todas sus preguntas. Los chicos a esta edad pues se vuelven muy preguntones, ¿no? Explicar las diferencias entre los sueños y los miedos y la vida real y explicar el carácter permanente de la muerte y la tristeza. En la niñez media, informamos utilizando palabras y explicaciones simples,
¿no? A través de ejemplos también podemos informarles, responder a todas sus preguntas, no dar más información de la que nos pida el niño, ¿sí? Porque un exceso de información también puede aumentar su ansiedad. Si en algún momento el infante quisiera saber más, pues nos va a preguntar en un futuro. Averiguar qué sabe el niño. Posiblemente haya oído informaciones a medias que lo asusten o se las haya ingeniado para recabar la mayor información sin que nos hayamos dado cuenta. Si no quiere saber nada, estar evitando el dolor de alguna manera. Y es importante pues retomar el tema otro día, en otro momento, cuando el niño ya se sienta preparado y se sienta y no y podemos acceder a él con mayor facilidad. Si el incidente se ha compor- si el incidente se ha comportado la muerte de alguien, abordar el tema de forma directa sin rodeos, ¿sí? Eso en cuanto a la niñez media. Luego está la fase de normalizar. En la infancia, pues, estableciendo una rutina para ir a dormir, ¿no? Adaptada a la situación. No obligarle a comer si no tiene hambre. Imaginemos, no, nosotros siendo adultos muchas veces no podemos manejar nuestras propias emociones, más aún los niños, peor aún los infantes, ¿verdad? Establecer límites razonables para las rabietas, ¿sí? En eso podemos abordar el tema de normalizar las actitudes, los cuadros que se puedan presentar en esta etapa. En la niñez temprana, pues poner nombre a las emociones, ¿no? Que puedan estar emergiendo en el niño. Aparición de conductas agresivas y también las regresiones, ¿no? Es algo muy normal que se puedan estar presentando ante eventos críticos en esta edad. Y en cuanto a la niñez media, pues ayudar al niño a expresar cómo se siente, poniendo nombre a sus sensaciones, animarlo a expresarse, pero sin forzarlo a ello, tampoco obligarlo a hablar si reacciona con irritabilidad, en lugar de ignorarlo, comentarle suavemente que entendemos que está enfadado, pero que poco a poco tiene que tratar de no estar. No obligarle a hablar, posiblemente prefiere estar con sus amigos, explicarle que no es necesario estar triste todo el tiempo si ha habido una muerte familiar, ¿sí? Y eso en cuanto a la fase de normalizar. Y tenemos la última fase, la fase de consolar, también pues que se trabaja tanto en el infante, en el niño, a nivel de su niñez temprana y en la niñez media, ¿no? En cuanto a la infancia, el consuelo se relaciona a procurar hacer actividades positivas con el niño, donde él pueda desahogar de cierto modo su energía, ¿no? Que en ese momento pues está comprimida. Intentar escuchar cuando el niño nos hable, no exprese sus miedos, sus dudas, permitirle tener el control de cosas pequeñas, darle esa cierta independencia, ¿sí? Esa autonomía, ayudarle a expresar sus sentimientos a través de actividades lúdicas. La terapia de juego es muy importante para que puedan expresar sus emociones, para que las puedan regular y también aprender a manejar. En la niñez temprana, el consuelo, pues, consta de ayudarle a entender al niño qué ha ocurrido, ¿no? ¿Cómo es que sucedió el evento crítico? Mantener las rutinas familiares, permitirle al niño que realice tareas productivas, no un cuadro de actividades, no dejarle mucha rienda a, a la inactividad, sino obligarlo a hablar. Recuerden que en esa edad es muy común que se, que se desarrolle el mutismo, ¿no? El no querer expresar nada. Permitirle que participe en rituales de duelos culturales y religiosos y formar parte también
de la situación que pueda estar en ese momento atravesando toda la familia, ¿no? Y que sea crítica no solamente para el niño, sino para todos los integrantes. Y en cuanto a la niñez media, permitirle participar, pues, en los rituales de despedida, animar al niño a dibujar, a jugar acerca de lo ocurrido, permitirle volver a la escuela y a sus actividades habituales, fomentar una vida social, animando a la exploración de actividades que le ayuden a estar mejor y que las realice, ¿no? Eso es en cuanto al consuelo. Eso es en cuanto a las fases, el protocolo, ¿no? De abordaje de los primeros auxilios psicológicos de acuerdo a cada etapa evolutiva, tanto en la infancia, en la niñez temprana, como en la niñez media. A ver, chicos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, ¿sí? A ver, los escucho. Antonella, a ver, chicos, hasta aquí, ¿algún alcance? A ver, acerca de las fases, Por acá lo tengo claro, profesora. Muchas gracias. ¿alguien más? ¿No? Bien, vamos a continuar entonces. ¿Y qué hacer y qué no hacer en cuanto a la gestión de emergencias con los adolescentes? ¿Sí? De por sí, la adolescencia es una etapa muy compleja. Los adolescentes, en cuanto a su desarrollo, pues sufren muchos cambios que suceden al mismo tiempo. Estos pues requieren que el chico, ¿no? Los afronte, los enfrente de forma rápida, ¿sí? De forma adaptativa, con comportamientos normales, pero si a la par de estos cambios emergen situaciones críticas, va a ser un tanto más complejo esa capacidad de adaptación en el adolescente, ¿sí? Eh, lo cual pues va a hacer que sucedan algunas reacciones muy frecuentes en ellos. Por ejemplo, un adolescente que muy aparte está atravesando los cambios hormonales, los cambios físicos, los cambios de ideología y todos los cambios que pueda estar sucediendo. Y a la par está atravesando un momento crítico no esperado. Está expuesto a contraer mayor inseguridad, mayor incertidumbre, lo cual le va a generar mayores miedos, ¿sí? También una reacción muy frecuente es que confronta un tanto la ausencia de control absoluto sobre la propia vida anterior a esta etapa. También confronta la forma natural y la capacidad de evolución con un mundo adulto que es más rígido, que exige mayores responsabilidades y para el cual muchas veces en nuestra cultura
según nuestras creencias, nuestra forma de vida, el adolescente no está preparado. Otra reacción es que puede potenciar actitudes un tanto psicosociales, ¿no? En, o antes de ello, prosociales en el adolescente. Pero también puede disparar aislamiento, conductas de riesgo, un tanto disruptivas también en el comportamiento adolescente. Y también puede desencadenar la aparición de trastornos psicológicos, trastornos mentales graves a la larga, ¿no? Para los cuales el adolescente, que de por sí era vulnerable en esta etapa, se volvió más vulnerable con los eventos críticos que pueden haber estado atravesando y de los cuales se hace partícipe por su propia vulnerabilidad. ¿Qué podemos hacer con el adolescente? No, preguntar siempre si es un buen momento para hablar, para que de cierto modo pues no se sienta invadido, ¿no? Y no pierda esta sensación de querer ser un ser independiente, ¿no? Y un ser que ya tiene voz, que ya tiene voto, que quiere ser tomado en cuenta, que quiere que lo valoren, que lo respeten. Aceptar que el adolescente, de cierto modo, tampoco quiere hablar en algunos momentos, y es válido. Y también recordar, pues, lo que hemos visto en las clases pasadas, de que los silencios también expresan, también comunican, y hay que sacarle provecho a los silencios. ¿De qué modo? A través del simple acompañamiento, señores. En caso de que sí quiera ofrecer información concisa y clara y concreta sobre lo que está ocurriendo, animar al adolescente a expresar sus necesidades. Si no conseguimos hacerlo, ofrecerle opciones listando actividades que a menudo ayudan a otros adolescentes a sentirse mejor, ¿no? Ir a su habitación, ver a sus amigos, salir un rato, ¿no? Muy comunes y necesarias muchas veces. Invitarlos siempre a las actividades que planea la familia. Evitar que se aísle. Poder aportarle mucha consejería. Es una etapa muy difícil. El propio adolescente elegirá de cierto modo qué es lo que desea, ¿sí? Explorar cómo puede el adolescente contribuir a la gestión del incidente. A menudo los adolescentes son muy prosociales, ¿no? Y a ellos les hace sentir muy bien esas actividades, esas participaciones, ¿no? ¿Qué no podemos hacer con los adolescentes? Enfocar lo que ha ocurrido de forma complicada y difícilmente comprensible. Imponer el hecho y el momento de hablar, formular expectativas de cómo debe y no debe conducirse frente al incidente crítico. Hay que darle por sobre todo libertad. Obligarlo a participar de ciertas acciones y rituales cuando él no desea hacerlo. Sugerirle que dada la difícil situación producida, debe ser perfecto, debe ser impecable. Eso es imposible, ¿sí? Entrar en provocaciones o responder a las malas respuestas que en cierto momento puede dar el adolescente, tampoco es algo que debemos hacer.
Entonces, ¿qué otras recomendaciones puedo darles aparte de estas? Tratar al adolescente por sobre todo como un adulto. Esto hará que se sienta tratado por igual, no como un niño, ¿sí? Informar en lugar de adoctrinar. Mantenerlo informado, pero no tratar de darle una cátedra ni un manual de sugerencias. Dar, dar A ver, continuamos con la sesión. Bien. Respetar sus espacios también es algo que podemos hacer, ¿no? Eh, Saber que en algún momento los adolescentes van a querer aislarse, pero no exageradamente, ¿no? Y van a preferir estar con sus pares, con sus amigos, a que con la familia, a que con las personas mayores, ¿no? Respetarles por sobre todo sus espacios. Eso es lo que debemos hacer, de cierto modo, en esta etapa. ¿Sí? Bien. Y hasta aquí me gustaría saber si tienen alguna interrogante. Genial. Si no la tienen, Doctora, buenas noches. Una consulta. hola, Eh, sí, después que le ocurre, ¿no? hola, ¿Aló? ¿Me escucha? hola. Ay, no me escucha, Miss. Dime. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Ya. Después de este evento, al margen de ayudarlo con los primeros auxilios, acercarse al adolescente, como bien es cierto, es una etapa muy difícil para el joven, ¿no? De todas maneras, esta situación crítica le marca, le va a quedar para Ujú. siempre, va a superar o no. Hola, ¿Aló? ¿No me escucha, Miss? ¿Aló? ¿Me escucha? hola, Ay, disculpe, te no, no, escucho. Sí, ¿me sí, te escucha? escucha. Ah, ya. Lo que le quiero decir es de Hola, que, sí, ahorita sí te eh, escucho. y ahora sí, bueno, voy a repetir. Lo que quiero decir es de que de todas maneras, después de este evento que le sucede o pasa, un adolescente le marca en su vida, en algún momento, no por más que se le ayude, se le haga un acompañamiento, puede aflorar en algunas circunstancias. Estoy en clase. ¿Cómo? A ver, ¿me puedes decir de nuevo, por favor? Ay, Miss, lo Te que quiero escucho. decir es, lo que quiero, ¿me escucha ahora? Me dices que si les deja una marca el evento traumático, ¿te copié? Claro, sí, 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 porque imagínese, es adolescente todavía, ¿no? Y tiene Se mucho por corta la vivir. comunicación. Uy, mi disculpe, no sé, mi disculpe. Hola,
Me quedo con la Ya. pregunta, Miss, disculpe. A ver, hacemos algo, ¿ya? No sé si está fallando, no sé si está fallando tu internet o mi internet, pero mejor te agradeceré que me hagas la pregunta escrita por el chat. ¿Te parece? Ok, gracias. Hola. A ver, hace un momento participó su compañera. Quiero que por favor copien la pregunta para el chat. A ver, mi internet está fallando. A ver, chicos, un ratito voy a poner mis megas de mi celular, ¿sí? Un momento. Bien. A ver, me escribes tu pregunta por favor por el chat porque no te copiaba muy bien. Se entrecortaba hace un momento. Me preguntaba sobre el caso de los adolescentes. A ver, a la persona que hace un momentito se comunicó. Bien, lo único que pude comprender de la pregunta anterior, porque había una interferencia en el internet, era de que si a un adolescente se le presentaba un evento crítico, se le generaba un trauma, una marca. Si no es tratado, si no es socorrido en los primeros auxilios psicológicos, de alguna manera, ¿no? Ante ese evento crítico, ante ese momento que puede haberle generado tanto estrés, ¿no? Tanta tristeza, o las diferentes emociones que en él hayan emergido, sí puede dejar una gran secuela a largo plazo. Ujú. Bien, ahorita yo voy a presentar un video para que tengan más o menos en cuenta de cómo se trabaja estas crisis en la adolescencia.
será nuestro secreto, ¿sí? Mira, Charlie, ella está dormida. No despiertes a tu hermana. Mi culpa. Mi culpa. Fue mi culpa. Será nuestro secreto, está bien. Basta. Basta. Para de llorar. Para de llorar. Será nuestro secreto. ¿Quién es? Candace. Es tu hermano. Hola, Hola, Candace. Charlie. Sam y Patrick se fueron y no puedo dejar de pensar en algo. ¿Qué? Candace. Yo maté a la tía Helen, ¿verdad? Ella murió yendo por mi regalo, así que yo la maté, ¿verdad? Quiero dejar de pensar en eso, pero no puedo. Ella sigue yéndose y muriendo. Llama a la policía, que vayan a mi casa. No puedo evitarlo. Estoy loco otra vez. No. No despiertes a tu hermana. Pero este será nuestro secreto, ¿sí? Mira, Charlie, ella está dormida. No despiertes a tu hermana. Mi culpa. Mi culpa. Mi culpa. Fue mi culpa. Será nuestro secreto, está bien. Basta. Basta. Para de llorar. Para de llorar. Será nuestro secreto. ¿Quién es? Candace. Es tu hermano. Hola, Hola, Candace. Charlie. Sam y Patrick se fueron y no puedo dejar de pensar en algo. ¿Qué? Candace. Yo maté a la tía Helen, ¿verdad? Ella murió yendo por mi regalo, así que yo la maté, ¿verdad? Quiero dejar de pensar en eso, pero no puedo. Ella sigue yéndose y muriendo. Llama a la policía, que vayan a mi casa. No puedo evitarlo. Estoy loco otra vez. No, Charlie, escúchame. Mamá y papá irán a casa con Chris en un segundo y entonces... Sigo pensando. ¿Y si yo quería que muriera, Candace? ¿Qué? ¿Tú? Charlie. ¡Charlie! Bien. Bien. Me gustaría saber qué pudieron apreciar del video. Si finalmente lo pudieron ver, a ver alguna participación. Carmen, ¿No, maestra? ¿qué, qué pudiste apreciar del video? ¿Se pudo apreciar finalmente? Sí, sí, Ajá. sí, yo estuve atenta. Em, bueno, no hay problema. Los problemas de la tecnología, profesora, a todos nos juegan mala pasada.
No hay problema por eso. Sí, más o menos lo que puedo entender es que el joven tenía fuertes sentimientos de culpa, ¿no? Probablemente esas heridas emocionales de su primera infancia han repercutido severamente en su personalidad. Como decía el gran profesor, este neuropsicólogo, ¿no? Ortiz, siempre los temas de los problemas emocionales de los adultos son parte de esa personalidad que hemos ido formando en nuestras primeras etapas de vida, ¿no? El entorno también juega un papel importante y todo eso conlleva, me parece que al final él siente fuertes sentimientos de culpa por la muerte, creo, de su tía o de un familiar, si no me equivoco, y me parece que al final se suicida. Esa parte como que no lo entendí bien, había un poquito de bulla acá en mi casa, ¿no? Eso es lo que he entendido, ¿no? De que el joven en verdad estaba pasando por un momento muy apremiante emocionalmente, ¿no? Y como que no encontraba mucho eco en su entorno, cuando el entorno es muy importante para poder sentirnos acompañados o acompañar al adolescente, al niño en ese proceso, ¿no? Sobre todo hemos visto en estas últimas semanas, justamente por el Día Mundial en la Prevención del Suicidio, como las altas tasas de suicidio en niños y adolescentes se ha incrementado. Esa es mi opinión, maestra. Gracias, Carmen. Y sin duda alguna, mm, es muy acertada tu apreciación. Definitivamente los problemas de los adultos tienen una gran raíz en la primera infancia, en la infancia, ¿no? Incluso en la niñez. Mm, necesitan mucho seguimiento porque son una población muy vulnerable, ¿no? Porque para empezar, están desarrollándose, no han terminado de formarse, no han terminado de consolidar su personalidad, están expuestos a muchos peligros. El desarrollo que no han consolidado es en todos los aspectos, a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel social. Por tanto, necesitan bastante seguimiento, bastante consejería, pero un tanto con autonomía, sobre todo en la niñez intermedia en adelante, porque ya los chicos tienen esta necesidad de un poco alcanzar mayor independencia, no de encontrarse o aprender a vincularse con su entorno, que como sabemos ya los adultos de hoy es un entorno donde hay de todo. Y la primera escuela pues tiene que ser de por sí la familia. No abandonar a los niños, sobre todo en esos eventos críticos, los padres piensan que no se dan cuenta, que no sienten, que no perciben, pero las generaciones están que se desarrollen, que se desarrollan a mayor escala, porque están expuestos a mayor información que quizás en nuestra generación. Los niños aprenden a 1000 por hora y sobre todo aprenden más porque están en una etapa en que son esponjita, en que sus redes neuronales están a 1000 por hora. Pero si no hay el acompañamiento de un adulto para darle ese discernimiento en esto es bueno, esto es malo, los niños van a tomar lo malo como algo normal incluso.
Y ahí pues hay pérdidas. Ahí ocurren los patrones de enfermedades a nivel emocionales. Entonces, es muy importante al niño mantenerlo informado, al niño tratarlo como una persona independiente, incluso desde la infancia. Hemos visto en el protocolo que se le da el consuelo, ¿no? El, la normalización y todas esas fases que abarca desde la infancia incluso. No se deja de lado en ninguna de las etapas, porque el niño desde que nace siente, el niño desde que nace percibe, incluso desde antes que nazca, desde el vientre materno. Y con mayor razón en su etapa, que es más vulnerable. Hay que estar más pendiente de él. Así que hay que empezar a quitarnos ese mito de la mente en que es niño no se da cuenta. No, señores. De repente de 0 a 3 años, en que sí se cobija en la fantasía, en que sí, ¿no? Está empezando a desarrollarse, a desarrollar otros tipos de capacidades. Puede que no haya un recuerdo más perenne en adelante, pero sí se da cuenta. Ahí hemos podido ver que se da cuenta que algo está cambiando, aunque no tenga el significado de la muerte de un modo exacto. Entonces, hay que respetar al ser humano desde su etapa temprana hasta su última etapa. Hay que ser humanos. Los ancianos también son una etapa vulnerable, porque se desvinculan laboralmente, se vuelven más dependientes, son más vulnerables a contraer mayores enfermedades a nivel neurocognitivo, a nivel de desarrollo físico. Pero es que estamos acostumbrados a no darle importancia ni a los niños, adolescentes, ni mujeres, que son población muy vulnerable, ni tampoco a los ancianos. Porque nos hemos vuelto cada vez más egocéntricos, más inhumanos. Y este diplomado de primeros auxilios psicológicos nos abre los ojos a reconciliarnos con nuestro lado humano, con esa necesidad de empatizar con las demás personas, de escucharlo, de validarlo, de valorarlo. Si no tenemos claro eso, es de más continuar con las demás temáticas. Y hemos visto en que en cada temática es algo repetitivo. Empatía, validación, escucha. Entonces, centrémonos en eso. Voy a emitir otro video y me gustaría también su participación. Que la vida sea fácil. Deja ya de esperar que alguien venga a salvarte. No necesitas que otra persona te mienta. No todas las cosas tienen sentido. Pero tú eres fuerte. Afronta los hechos. Eras una niña feliz y deja de hablar. Niños felices. Deja de hablar. Deja de hablar. Hablar no es intentar. Hablaste toda mi maldita vida. Y por desgracia te creí. Me gusta más imaginar que acordarme. Porque los peores recuerdos son más insistentes. Sabes, desde niña tengo esta sensación de que estoy flotando fuera de mi cuerpo, mirándome desde arriba. Y odio lo que veo. La manera en que actúo, como sueno. Y no sé cómo cambiarlo. Y tengo tanto miedo de que esa sensación nunca se vaya. Pienso mucho en ese último aliento.
tratando de nadar y no lograrlo. Nada de aire. Oscuridad. ¿En qué estás pensando? Sé que son cosas de niños y lo que quieres. Siempre creí que sería que tendría una gran historia que contar, algo que publicaran en los periódicos, ¿sí? Se supone que iba a ser así. Es que no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo que qué quiero? ¿Qué es lo que quieres? Quiero hablar, poder conocerte, ¿no? Hacerlo en los primeros 5 segundos. Tú no sabes lo que es cuando se intenta y se trata y se trata y se trata y no se obtiene nada. Porque tú naciste perfecta y yo nací como soy y tú eres perfecta. Cuando eres joven, todo parece el fin del mundo. No lo es. Sí, claro. Es solo el comienzo. ¿Recuerdas el verano cuando fui a acampar? Y tenía tanto miedo y los extrañaba. Sí. Antes de subir al autobús, me dijiste que tomara el asiento del lado izquierdo, junto a la ventana, para poder voltear y verte a ti. Perfectamente. Tengo el mismo asiento ahora. Todo estará bien. Bien. Y antes de pedir su participación, pues las crisis nos van forjando, nos van aumentando nuestro umbral de soporte contra el dolor, desarrollando nuestras estrategias de afrontamiento a la adversidad, aumentando nuestro nivel de resiliencia ante las adversidades. Eso lo sabemos los adultos, los niños, los adolescentes no lo saben. Y muchas veces los sobreprotegemos o les exigimos ser perfectos y nos volvemos poco flexibles, incomprensivos con los mismos. Entonces es un llamado a la comprensión, al amor, a la amabilidad, al rescate con los niños, con los adolescentes y verlos como unas personas que nos necesitan, de nuestro apoyo, que necesitan nuestro tiempo, necesitan nuestra consejería. Su compañero hace un momento mencionó que estamos en el mes, el día 10 específicamente, de la prevención contra el suicidio. Muchas de las muertes se dan entre los 15 y 19 años. Entonces, es un llamado a la concientización
de que prestemos mayor atención. Y me gustaría saber, ustedes qué rescatan de este video, de este curso, de este diplomado, de esta clase específicamente, que es el trabajo, el abordaje de los primeros auxilios psicológicos en personas, en niños, niñas y adolescentes. Los escucho. Profesora, Dime. sí, permítame participar. Ujú. Yo creo que cada uno de nosotros tuvo una motivación, tuvo un motivo para haber elegido el diplomado. Ujú. Efectivamente, los primeros auxilios psicológicos no solo los puede impartir un psicólogo, sino cualquier persona que tenga esa capacidad resiliente, esa capacidad humana, esa capacidad, creo yo, sin la soberbia del caso, pero esa capacidad de repente de estar por encima quizás de alguien más en el buen sentido de la palabra, tomando el timón en una situación de crisis, en una situación de estrés. Quizás los que somos psicólogos se nos haga un tanto más fácil, ya que estamos acostumbrados del pregrado a tener contacto, ¿no? Con pacientes o con personas altamente vulnerables. Pero nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para ser un agente de cambio. Todos creo que estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestro país, sobre todo, ¿no? La violencia tiene escaladas muy grandes. La pandemia nos ha dejado una segunda pandemia, que es una situación de violencia encubierta y manifiesta. Y yo creo de que todos, para nosotros esta clase es muy importante, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que poner en práctica y también que hacer un mea culpa. Muchas veces los colegas psicólogos nos creemos como que somos los dueños de la verdad, pero no es así. Como decía el gran Carl Jung, podemos tener o conocer todas las teorías, manejar todas las técnicas, pero cuando estamos frente a un ser humano, debemos de ser tan solo otro ser humano más. Yo trabajé muchos años en el albergue Canevaro y aprendí cosas que nunca había aprendido en la universidad. Aprendí a ser más humana. Aprendí a que todos, más tarde o más temprano, vamos a transitar por ese camino de la adultez, del adulto mayor, ¿no? Y aprendí a que cada palabra que ellos me decían, muchas veces no muy gratas, a veces tenían también palabras ásperas, pero aprendí mucho de ellos. Aprendí a soltar, aprendí a perdonar, aprendí a no cargar con esa mochila emocional y a darle a cada persona, ¿no? En especial a ese niño, niña, adolescente que está en formación, ese momento de escucha. Yo creo que el día de hoy va a ser una noche de reflexión. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más que desee participar? Buenas noches, maestra. Soy Maribel. Hola, Maribel, te escucho. Bueno, como bien dice Carmen, ¿no? Todas tenemos un motivo para estar en esta clase, ¿no? En este diplomado. Bueno, el mío es aprender, ¿no? Aprender la mejor manera de poder ayudar a los demás, ¿no? Y también ayudarme a mí misma. Qué importante es el mensaje que nos acaba usted de mostrar en este video, ¿no? Que cómo desde niños, ¿no? Vamos forjando o vamos aprendiendo, digamos, a la mala, ¿no? Esas distorsiones que tenemos, que muchas veces cuando no se curan en su determinado momento
o no los curamos en su determinado momento, nos acompañan hasta grandes. Y muchas veces podemos hasta morir sin haber tenido la oportunidad de poder cambiar, ¿no? Cambiar nuestra historia. Y ya cuando siendo adultos, al menos yo hablo por mí, no hablo en mi caso, yo tuve la oportunidad de poder cambiar mi vida, ¿no? Para bien, ¿no? Y pude reconciliarme con la niña, con esa niña que en algún momento tuvo 1001 problemas, ¿no? Y que no tuvo las herramientas como para poder resolverlas. Entonces yo a esa niña la cogí y le dije, acá soy yo, estoy yo ahora, la adulta la que te va a cuidar. Y ya no vas a sufrir más, ya no te va a volver a pasar nada más. Porque ahora hay una persona adulta que te va a cuidar. Es una manera de curar heridas. De verdad que es una clase muy, muy tocada estoy yo, porque me identifico, ¿no? Todas hemos sido adolescentes y hemos pasado por situaciones en las cuales sentíamos que no podíamos resolverlas, ¿no? Y que sentíamos que el barco se estaba hundiendo y nosotros nos hundíamos ahí. Pero todo eso nos enseña también, ¿no? A ser personas resilientes. Ahora lo sabemos de adultos. Ahora lo sé yo de adulto. Y sobre todo porque tuve la oportunidad de que me ayudaran, ¿no? Unos ángeles del cielo que me ayudaran para que yo pudiera ser la persona que soy ahora, ¿no? Y esa es mi motivación de estar en este diplomado. Gracias. Ayudarme y ayudar a los demás. Gracias, profesora. Es Gracias, lo que quería Maribel. compartir. Gracias, Maribel. Y sí, ¿no? De jóvenes, de niños, ¿no? Todos fuimos locos, todos fuimos tontos, inexpertos, rebeldes, tercos. Y la vida nos va enseñando, nos va formando. ¿Alguna otra participación? Voy a continuar entonces. Bien. ¿Y cómo abordar las emergencias o los primeros auxilios psicológicos en personas con algún tipo de trastorno de la personalidad? Para empezar, la atención que ese tipo de personas requieren también es un tanto particular, ¿no? Como sabemos, la personalidad es un tanto dinámica, ¿no? Que determina de cierto modo nuestra forma de pensar y de actuar de forma diferente en cada individuo, que tiene que ver con su historia, con sus creencias, con sus propias experiencias. En tanto, un trastorno de la personalidad se refiere como aquel grupo de afecciones a nivel psicológico, ¿sí? Que hace que las personas pues presenten un cierto patrón de comportamientos, emociones, pensamientos, no tanto adaptativas, no al mundo que lo rodea, a su cultura. Entonces, es ahí donde se presenta un trastorno, ¿no? Se evidencia un tanto un rasgo atípico de la personalidad. Los que estamos sumergidos en cuanto al estudio de la salud mental, sabemos que hay 3 grupos, A, B, C. En el primero, pues, en A está el trastorno paranoide, esquizoide y esquizotípico. En el grupo B, el trastorno antisocial, el límite, el histriónico, el narcisista. Y en el grupo C, el trastorno por evitación,
el trastorno por dependencia, el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de la personalidad pues no identificada. Pero ¿cómo abordar las fases de los primeros auxilios psicológicos en diversas problemáticas o afecciones de la salud mental? La primera fase menciona contacto y presentación. ¿En qué consiste? Presentarnos la persona que va a brindar los primeros auxilios psicológicos de forma que el paciente no sienta que somos intrusivos, ¿no? Que estamos invadiéndolo, que de alguna u otra manera estamos a la defensiva o una actitud de contraataque, ¿sí? Sino los más apacibles, ¿no? Una conducta normal, una conducta tranquila. Las emociones se contagian, siempre hay que recordar. Explicar las razones por las que estamos en el lugar y nos hemos acercado. Y establecer el setting de la intervención, confidencialidad, las necesidades, el estilo de trabajo. Un encuadre en la primera fase. Ah, ¿ya se aprecian las diapositivas? Ahora sí. La segunda fase, alivio y protección. Genial. En esta fase, pues debemos cubrir las necesidades vitales básicas del paciente. A veces las personas que están recibiendo un tratamiento psiquiátrico pueden recibir un trato muy, pero muy inhumano, ¿no? Entonces, yo sé que hay temor, ¿no? Pero hay que tratar de ser lo más humanos posibles. Mientras que el paciente esté medicado, mientras que el paciente esté acompañado por un tutor, por alguien, no va a haber ningún tipo de problema, ¿sí? Aparte, nosotros no podemos ir a trabajar un tanto solos con este tipo de pacientes. Hay que saberlo a primera mano. No, ayudar a la reagrupación familiar en el caso de que el paciente se encuentre solo en el lugar de la emergencia. Prestar especial atención a los pacientes que tienen familiares fallecidos a consecuencia del suceso, ¿no? Y que presenten de alguna manera alguna afección en cuanto a trastornos de la personalidad. Ante eventos críticos, ante situaciones de estrés, los síntomas suelen dispararse, acrecentarse. Entonces, hay que chequear con mayor, ¿no?, interés a este tipo de personas que presenten este tipo de problemáticas. En tercera instancia, brindar contención, si es que puede aplicarse, ¿no? Realizar contención emocional, ofrecer orientación espacial y temporal a la persona. En cuarto lugar, recolección de información. Identificar cuáles son las necesidades y preocupaciones inmediatas del paciente, recaudar información adicional sobre personas afectadas y registrar información sobre eventos estresantes previos al evento pues de la emergencia. Otra de las fases es la asistencia práctica. Explorar y analizar las necesidades inmediatas, reordenar de necesidades de acuerdo al nivel de prioridad, planificar necesidades y acciones para cubrirlas, para llevarlas a cabo. En sexta fase, conexión con red social de apoyo. Fomentar la conexión con la red social de apoyo al paciente. Ayudar a realizar las acciones de búsquedas necesarias para establecer la conexión.
pautas de afrontamiento, ¿sí? Informar de las reacciones esperadas en situaciones de emergencia, ya sea a través de estrés físico, psicológico, enseñar técnicas básicas de relajación, dar pautas de higiene de sueño, normalizar sintomatología de estrés agudo. Conexión con servicios externos, informar al paciente cuál es el tiempo aproximado que debe pasar para acudir a un especialista, dejar al paciente conectado con la red de salud pública o servicios análogos, ¿sí? Derivar, reforzar el mantenimiento de un contacto adicional con el paciente en casos de crisis, situaciones críticas, que se pueden presentar a futuro, ¿sí? Y eso sobre todo en cuanto a el cómo brindar primeros auxilios psicológicos en problemas con trastorno no psicológico. No podemos hacer mucho de por sí, porque ya es un tema más especializado, con profesionales. No, no solamente necesita un tratamiento psicoterapéutico, psicológico, sino también un tratamiento farmacológico. Entonces, no es algo que nosotros vamos a poder cubrir al 100%. También debemos tomar en cuenta en ese tipo de pacientes con esas patologías, de que debemos tratar de hablar con serenidad, mostrar seguridad en la información que podemos brindarle, evitar discursos moralistas con ese tipo de pacientes, darles a comprender al paciente que estamos para ayudarlos, que los comprendemos, ¿sí? Tener autoconocimiento de las creencias y pensamientos y emociones para que pueda aprender a manejarlas de manera adecuada durante la intervención, ¿sí? Si es que se puede, si es posible, también como lo vengo diciendo. Si no es posible, evitarlo, ¿no? Porque también nos ponemos en riesgo y puede ser contraproducente. Y la intervención en crisis en personas bajo los efectos de drogas. Según Nogal Ramos, en el año 2009, en el primer contacto, la persona que rinde los primeros auxilios psicológicos debe mostrarse tranquilo y hablar con voz pausible. La intervención nunca debe ser realizada por una sola persona, lo que dije también anteriormente. En el caso de la intervención, debe realizarse en un lugar cerrado, se debe tener siempre acceso a una sola salida inmediata. Al momento de presentarse, informar que es personal de emergencia y explicar a qué se debe la presencia. Dirigirse a la persona por su nombre, preguntarle qué pasa y cómo lo podemos ayudar. Hablarle despacio, sin gritar, con frases cortas, de forma clara, concisa, sencilla. Intentar que centre su atención a lo que le decimos en todo momento, ¿no? Utilizando la retroalimentación constante y la clarificación de la información también. Escuchar las quejas sin interrumpir. Son personas que son dependientes. Las personas dependientes por lo general tienen el papel de víctimas, ¿no? Es el mundo contra ellos y de por sí muestran bastante inmadurez emocional. Son niños muy heridos y por lo tanto tienen muchas quejas, ¿no? Que dar sobre la vida misma. Entonces, hay que tratar de escucharlo sin interrumpirlo. Escuchar activamente, expresar que está entendiendo y comprendiendo todo lo que él nos está diciendo, expresando. Señalar cuáles son los problemas que tienen y qué formas hay en que él pueda resolverlos. Evitar enfadarnos o personalizar, ¿sí? De cierto modo, no prestar atención a sus comentarios manipulativos o un tanto agresivos, ¿no? Que pueden buscar una respuesta negativa de nuestra parte para dar por terminada ya la terapia o el tratamiento,
¿no? O la intervención. Tener muy claro cuál es el objetivo de la intervención, que es ayudarlo, ¿no? De cierto modo es apoyarlo y no desenfocarnos de ello. Si se debe realizar alguna evaluación o tratamiento médico, suministrar algún tipo de medicación, se debe explicar el procedimiento que se va a realizar y el objetivo del mismo. Siempre mantenerlo informado. Cuando la persona presenta alguna actitud muy rígida, se debe buscar alguna solución negociada. Son muy manipuladores. Hacerle ver la necesidad de cambio y las consecuencias positivas para la persona, siempre con calidez y empatía. Animar y reforzar cada paso encaminado a la solución del problema. ¿Qué más podemos hacer? Valorar a las personas de su entorno. Se debe evaluar si estas pueden ayudar en el proceso y pueden apoyar en la intervención y en la solución del problema, o también si no es favorable que participen, porque muchas veces estas personas son parte del problema. En ese caso se debe pedirles que abandonen el lugar y dejen a la persona a solas con el personal de emergencia. Evitar engañar a la persona, nunca decirles que se les va a dar lo que quiere, como dinero o una dosis de droga o cosas así. Plantearle de manera sincera lo que no se le puede dar y lo que sí está dispuesto a ofrecerle, como tranquilizantes, llevarlo a un centro de urgencias médicas, traslado a un centro de rehabilitación, o cosas ciertas, ¿no? Que están en nuestras manos y que van a servir para apoyarlo. Evitar usar tonos moralistas, ¿no? Generalmente son personas antisociales y ese tipo de conversaciones pues suelen ser muy ignoradas, ¿no? Evitar ser conscientes que en una primera mano, ¿no? Porque un tipo también de tratamiento es usar mucho la espiritualidad en ese tipo de personas. Evitar o estar conscientes que como profesionales del área de emergencias existen estereotipos y por tanto es importante tener autoconocimiento de creencias y emociones que pueden influir en el manejo de este tipo de pacientes. ¿Sí? Esto en cuanto al trabajo de situaciones críticas en personas que tienen problemas con el abuso de algún tipo de droga. ¿Sí? Algunas consideraciones que debemos tener en cuenta es que hay algunas reacciones típicas, físicas, propias y características de acuerdo al sistema o al tipo de sustancia que esta persona pueda consumir. ¿Sí? ¿Alguien tiene el audio encendido? Bien. Sí, las reacciones psicológicas variarán de acuerdo a algunas características individuales, ¿no? Y de la finalidad con la que se use la droga en cuanto a la persona. Los cambios sociales que han condicionado de cierto modo su acceso a esta problemática. Hay que recordar que la drogodependencia es producto del encuentro de una droga, una persona, un ambiente. Por tanto, su conducta final pues depende de muchos factores, ¿sí? No solamente de un solo factor, sino también depende del entorno que lo rodea, ¿no? De la droga que esté consumiendo la persona en ese momento, del tipo de personalidad que tenga la persona. Entonces, estas reacciones que el paciente pueda presentar
es un tipo de reacciones múltiples de diferentes aspectos y componentes que puedan estar en el individuo como en el entorno que lo rodea. Bien, eso es en cuanto al uso de drogas. Eso también hay que tomar en cuenta que la droga a consumir, su cantidad, su forma de administración, el lugar donde se encuentra y su entorno social y las características de su personalidad van a ser el resultado del comportamiento, de las consecuencias que puedan suceder en el ser humano que está expuesto al consumo de sustancias. Los adictos, por lo general, no se limitan solamente a consumir un solo tipo de drogas o de sustancias, sino de muchas sustancias a la vez, ¿sí? Por tanto, los efectos del consumo van a ser múltiples. Ujú. Y al ser múltiples, el tratamiento puede ser complicado, puede complicar. O salir de la dependencia pueden ser muy difíciles. En situaciones de crisis, la agresividad no necesariamente es un indicador de que la persona está consumiendo algún tipo de droga, sino se manifiesta solo cuando la persona se encuentra en un grado de intoxicación aguda por algunos tóxicos, específicamente vinculados a la cocaína, anfetaminas y también al alcohol. Y entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando algún tipo de persona ha estado expuesta a ese tipo de sustancias, ¿no? Y esté presentando algún tipo de situaciones o conductas relacionadas a la agresividad. Y bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero les haya gustado, haya sido de su interés, ¿no? Haya podido de alguna manera nutrir su experiencia a nivel formativa. Y aquí pues están mis datos, ¿sí? Mi nombre, Tatiana Mena Nevado, ahí está mi número, en el cual ustedes me pueden solicitar algún tipo de información, alguna duda, alguna sugerencia. 958-192-171, mi correo electrónico temena24@gmail.com y mi LinkedIn, que me pueden encontrar como Tatiana Marcela Mena Nevado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de terminar la clase de hoy? ¿No? Bien, No, chicos. profesora, todo claro. Muchas gracias. Bien, chicos, muchas gracias a ustedes y nos encontramos la próxima sesión. Mañana les alcanzo el cuestionario correspondiente. Un abrazo, cuídense. Gracias, bonita noche.